pero con estas indicaciones como las hemos seguido hasta ahora. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Me da gusto verlos. Y vamos a comenzar. Quisiera que pudiéramos orar primero. Padre Santo, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Padre, que este tiempo sea de enseñanza, de aprendizaje, Padre Santo, y que podamos cultivarlo en nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya. Amén. Muy bien, hermanos. Algunos alcanzaron a ver el versículo que está ahorita en la entrada, Santiago 1:22. Si pudieran acompañarme en este versículo, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22, para que lo podamos leer juntos. Y me indican cuando ya lo tengan, por favor. Muy bien. ¿Ya lo tiene la mayoría? Muy bien. Vamos a leerlo juntos, hermanos, fuerte. Y dice la palabra del Señor, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sean hacedores y no solamente oidores. Aquí vamos a ver dos aspectos, hermanos, importantes que vamos a estar trabajando sobre ser intencionales y también de tener una buena actitud. Quisiera que pudiéramos recordar la parábola del sembrador. Todos recordamos la parábola del sembrador. Sale un hombre a sembrar, un sembrador, y nos presentan 4 casos. Uno, que la semilla cae junto al camino y es robada, se la comen las aves. La segunda, la semilla cae en pedregales. Esta crece, pero cuando sale el sol se quema y se marchita, se seca. Otra cae en espinos, la cual crece, pero es ahogada por los espinos, perece. Y un último, cuarto caso, que es la buena tierra, la cual crece y da un buen fruto al 30, 60 y 100%. ¿Sí, hermanos? Recordamos esta parábola. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Número 1, en el primer caso, hay personas que toman en poco el mensaje, la palabra, tanto que permiten que ésta sea arrebatada, sea robada de sus corazones. ¿Por qué lo menciono? Esta parábola, hermanos, no la vamos a leer ahorita, pero nada más para que tengan la referencia. La encontramos en Mateo, capítulo 13, del 1 al 23, Marcos 4, del 1 al 20, y Lucas, capítulo 8, del 4 al 15. De diferentes maneras nos explican esta parábola, y el primer caso nos habla de una persona que no entiende, escucha la palabra, pero inmediatamente no la entiende, y entonces viene el enemigo, las aves, y se la llevan. Ahora, la palabra no lo entiende, no se refiere a que la persona no tenga la capacidad de entender la palabra, sino que no tiene el deseo, ni la pasión, ni la intención de entender la palabra. Por lo tanto, la desecha, no la deja en su corazón, no la atesora, no la guarda. ¿Y qué sucede? Viene el enemigo y tiene la oportunidad de llevarse lo que fue sembrado en su corazón. ¿Me siguen, hermanos? En los pedregales, hermanos, en los pedregales no se refiere que era la tierra llena de piedritas. Se refiere que había una capa de piedra caliza con una finita capa de tierra encima, la cual, al crecer la semilla, tiene una intención, una actitud de crecimiento, pero al no profundizar, su fe no profundiza, no crece, no se afirma en el Señor. Esta, cuando vienen las pruebas, que es el sol, la terminan quemando y se termina marchitando, secando. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Una persona puede tener toda la intención de crecer, de aprender,
Pero entonces, ¿qué sucede? Vienen las pruebas y se desaniman, no son capaces de fortalecerse. ¿Qué pasa cuando una planta no puede echar raíces, no profundiza? Se seca, no tiene nutrientes, no tiene fuerza. Por eso se seca, aunque tenga toda la intención de hacerlo. Nuestro tercer caso son personas que prefieren irse por los placeres del mundo. ¿Qué te ofrece? Estas personas sí crecen, tienen la intención, la actitud de crecer. Sin embargo, no dejan atrás la manera vana de vivir de la cual nos habla Efesios. ¿Y qué sucede? Los espinos, los placeres del mundo, las riquezas, la codicia, terminan ahogando a esta semilla, pereciendo. Queda como resultado una muerte espiritual. Queda como resultado una persona que ya no se acerca al Señor. Pero el cuarto caso es de una semilla que crece en un suelo nutrido, se fortalece, porque también el sol sale sobre estas semillas, pero esta no perece ante la prueba. Crece y da fruto al 30, 60 y 100%. Vaya, sería fabuloso que todas las semillas dieran al 100%. Sin embargo, hay unas que dan 30 y otras que dan 60, pero están dando un fruto, hay un cambio, se está viendo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Ser intencionales y tener una buena actitud, una actitud dispuesta a aprender, a crecer, a cambiar, a ser transformados. Primeramente, hermanos, mencionábamos la actitud y la intención, la intencionalidad. También debemos tomar en cuenta que todo va a partir desde el corazón. Todo parte desde el corazón y las prioridades de cada persona, de cada individuo. Yo no puedo responder por el que está a mi lado. Yo no puedo responder por el que está enfrente. No puedo responder por mis hermanas o mis padres. Respondo por mí mismo. Entonces va a partir desde mi corazón y cuáles sean mis prioridades. Va a partir de mi actitud hacia la palabra y el Señor y si soy intencional en buscarlo. Así que, hermanos, en el primer caso, en la que cae junto al camino, podemos notar que Dios y su palabra no es la prioridad número uno. Alguien escucha y se le olvida. Puede entrar el famoso dicho, le entra por un oído y le sale por el otro. No hay una intención por querer entender o atesorar la palabra en el corazón. Y dando un resultado que la semilla es robada. El enemigo aprovecha cualquier distracción que tengamos para robar esa semilla, eso que fue plantado en nuestro corazón. Al final, la persona no desea crecer en la fe, no desea crecer en el Señor, está conforme con su vida hasta ese momento. ¿Sí me siguen, hermanos? Pero vamos a mencionar algo importante antes de continuar. El sembrador, primeramente fue Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, quien compartió el evangelio, el mensaje. Pero también somos sus hijos, los que compartimos la palabra. Amén. Podríamos pensar, perfecto, ya me salvé, ya no entro en ninguno de esos 4 casos. No, mis amados hermanos, todos estamos expuestos a estos 4 casos. Nuestra vida se puede ver reflejada en cualquiera de estos 4 casos. Aún ya que hemos recibido al Señor, que somos sus hijos, que tenemos el privilegio de llamarlo Padre. Porque podríamos pensar, ya me salvé, yo soy sembrador. Pero no todos actuamos como sembradores. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra del Señor, sea escuchando un mensaje, una canción, leyendo la palabra en un devocional personal, estamos expuestos a la palabra de Dios y vamos a responder de estas 4 maneras. De alguna de ellas vamos a responder. Así que podríamos pensar, ese mensaje yo ya lo he escuchado. Ese mensaje ya me lo sé de memoria. Ya sé que puede mencionar estos 3 puntos. Y entonces nos perdemos de la bendición de que la semilla crezca y nos dé algo nuevo, una nueva enseñanza, que el Señor nos revele algo que no sabíamos, algo que no habíamos visto. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me siguen? Entonces, pasamos al segundo caso. En este segundo caso,
se ve que hay una intención y una actitud positiva en querer crecer en la palabra, en la fe, en el Señor. Pero no hay raíces profundas, hermanos. Las palmeras, hermanos, sus raíces son profundas y encuentran piedras grandes. Y sus raíces se aferran a esas piedras. En el desierto, hermanos, hay tormentas de arena, unos vientos fuertísimos. Pero ¿qué sucede? La palmera podrá doblarse, podrá quedar en el piso, pero por esas raíces tan fuertes, la palmera se vuelve a enderezar, porque sus raíces están fuertes, sus raíces son firmes. Y así debemos ser nosotros, hermanos, con raíces fuertes y firmes, que sin importar la prueba, sea el sol, sea el viento, nos podamos enderezar, levantar en el nombre del Señor. Pero estamos en el segundo caso. Estas personas, esta semilla no puede profundizar porque no puede atravesar la piedra, no puede obtener nutrientes, no se puede nutrir de esta tierra porque es una capa muy fina y abajo es piedra. Entonces, ¿qué sucede? No tienen la fuerza, no tienen los nutrientes. Entonces viene la prueba. ¿Y qué sucede? Se termina quemando, se termina marchitando, se termina secando. ¿Qué nos dice esto? La persona se desanima, se aleja, se aparta. Uy, en mi manera pasada de vivir estaba mejor. Uy, antes estaba mejor sin Dios. Sí, tenía problemas, pero es que no, ya que vine acá con el Señor, ahora tengo muchísimos más problemas que antes. Me enfrento a muchísimas pruebas todos los días y me termino desanimando. Porque no se nutrió en la palabra, no se nutrió esta semilla. Creció, tenía la intención, porque crece, pero es secada por la prueba, por el sol. Entonces, hermanos, tenemos nuestro segundo caso. En el tercer caso, vemos también una buena intención y una actitud por crecer, porque también crece a la par de los espinos. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Resulta que estas personas sí tienen dentro de sus prioridades el Señor y su palabra. Sin embargo, los placeres del mundo, hábitos viejos, antiguas maneras de pensar, se mantienen a la par con el Señor. ¿Y qué procede? ¿Qué pasa? ¿Qué da de resultado? Esto termina quitándole, socavando el primer lugar de Dios. ¿Por qué? Porque como crece a la par de los espinos, la terminan ahogando. Sí quería servir al Señor, sí quería estar con Él, sí quería, tenía la intención, la buena actitud, pero ¿qué sucedió? No dejó atrás la manera pasada de vivir. ¿Y qué pasa? Esta es ahogada. Se terminan yendo por los placeres del mundo. Terminan sucumbiendo y no permitieron que sus vidas fueran transformadas, que su mente fuera renovada en la palabra. Terminan yéndose por el mundo, perdiéndose. Esta semilla, aunque quería crecer, no dejó que el Señor la cambiara. Creció con los espinos, terminó siendo ahogada. Pero en el cuarto caso, hermanos, este hermoso caso, Dios y su palabra es su prioridad número 1. Estas personas permiten que el Espíritu Santo sea quien les dé el crecimiento, quien les dé los nutrientes, la fortaleza y la fuerza para afrontar las pruebas. Sea un sol que los va a quemar, pero van a resistir porque se han nutrido. Sea también un fuerte viento, que aún así, a pesar de que puedan haberse doblado, se van a levantar como la palmera. Estas personas no se aferran a los placeres que ofrece el mundo, a las banalidades que puede ofrecer, a las ganancias, a la codicia. No se aferran a estas cosas. Buscan que su vida sea transformada. Dan resultados visibles. Así como cuando alguien planta una semilla, ve que sale la florecita, que salen las hojas, esperan que también
dé fruto. Gracias, campeón. Amén. ¿Alguien ha plantado un árbol de limón? Pone las semillitas, ve crecer el árbol y ha recibido peras. No. ¿Alguien que plante un naranjo y que le dé manzanas? No. Lo que se planta se espera recibir. Entonces, el Señor pone la semilla en nuestro corazón, la semilla llega a nuestro corazón y debe dar un cambio, debe dar un fruto. Y tiene que reflejarse, tiene que ser visible, ¿verdad? Cuando en el árbol de limón salen las florecitas, ¿qué significa? Que de esa florecita va a dar un fruto, ¿verdad? Salen los limones. Entonces, se empieza a ver un cambio visible en nuestras vidas. Estas personas buscan que sus vidas sean transformadas, cambian su manera de pensar, su manera de vivir, dejan malos hábitos que antes tenían, cosas que desagradaban al Señor. Algunos darán un 30% de resultado, de fruto, otros podrán dar un 60%, hay quienes darán el 100%, pero están dando un fruto, están cambiando. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros recordamos Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, hemos sido predestinados para ser hechos a imagen de Jesús. Nos adopta en su familia, pero debemos cambiar. En Efesios, hermanos, Efesios 4, capítulo 4, versículos 20 al 24, habla sobre renovar la manera de vivir. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. En unos versículos antes menciona la manera que se vivía antes. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alguien podría decir, el Señor sabe que yo soy así, y así me voy a quedar. No hay una disposición para cambiar. Dice, airaos pero no pequéis. Pero es que el Señor sabe que yo me enojo mucho y que cuando pasa algo soy de mecha corta. Y pues el Señor lo sabe y pues ni modo. Así me hizo y así me ama. Bueno, no hay una disposición para cambiar. Dice más adelante que los que hurtaban ya no hurten. Hay un cambio. La manera de pensar de estas personas era, ok, esta persona la voy a analizar, ya sé dónde vive, ya sé cuáles son sus horarios, cómo se mueve, cuáles son sus rutas, puedo entrar a su casa a estas horas, robarme sus cosas e irme y salir limpio. Esa podría ser la manera de pensar de una persona que antes hurtaba. Ahora la persona tiene que cambiar su manera de pensar, decir, ¿cómo voy a generar ingresos para mi familia? Porque antes ya entendí que lo que antes hacía no era algo que a Dios le agradara. Ahora debo buscar cambiar mi manera de pensar. Amén, hermanos. Pero hablamos de un ejemplo. ¿Qué es lo que yo debería haber dejado? ¿Qué es lo que yo debería dejar? Podemos recordar, yo dejé de ser de esta manera porque al Señor no le agradaba. Pero ahorita, ¿hay algo que yo deba cambiar? Nadie aquí creo que pueda decir, yo soy perfecto delante del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que no hay nadie que sea perfecto. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Entonces, hermanos, si pudiéramos también recordar Santiago 1:22, sean hacedores, no solamente oidores. En muchas parábolas decía el Señor, quien tenga oídos para oír, que oiga, que entienda, que lo medite, porque a lo mejor no podían captar la primera idea, pero al meditarlo, estando pensando en ello, decían, ya entiendo, se le abren los ojos, se revela el entendimiento. Pero entonces,
¿En qué momento yo puedo entrar en alguno de estos casos? Podría tener una actitud de decir, ese mensaje ya lo sé, ya lo conozco, los 4 tipos de tierra, que la de junto a camino, que el del pedregal, que el de los espinos y el de la buena tierra. Ya me lo sé de memoria. Sí. Y ya no permiten que el Señor les pueda enseñar algo más. Porque recordemos, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Cuando tenemos un tiempo a solas y leemos la palabra delante del Señor, el Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos revela cosas nuevas. Entonces, en el segundo caso, podríamos estar expuestos a un momento en una situación de nuestra vida donde no estamos echando raíces. Y cuando viene una prueba, no, ya me desanimé. Estoy pasando por un momento difícil, pues ya me olvido de que el Señor está conmigo, me olvido de sus promesas que nos da en la Biblia, de que va a estar con nosotros cuando pasemos por las aguas, cuando pasemos por el río, cuando pasemos por el fuego. Y me olvido de eso. Y ya, el Señor ya me dejó, ya se olvidó de mí, a lo mejor me estoy pagando algo que hice antes. Y nuestra manera de pensar cambia una totalmente diferente a la que el Señor quiera que tengamos. Tenemos pensamientos contrarios a lo que dice la palabra y les damos rienda suelta. Entonces, ¿qué sucede? Nos terminamos apagando, nos terminamos alejando. O, en el tercer caso, creemos que estamos sirviendo al Señor, que le estamos siguiendo, que estamos haciendo las cosas como Él quiere, pero no dejamos que el Señor nos cambie, que nos quite eso. Con la parábola de la cizaña le roba los nutrientes a lo que están plantando, al trigo. Aquí con los espinos es lo mismo. Crecen a la par, pero en vez de que la semilla pueda obtener todos los nutrientes, se reparte entre los espinos y la semilla, la palabra. ¿Qué sucede? Los espinos son más fuertes y la terminan ahogando. Si nuestra primera prioridad no es el Señor, si dentro de nuestros planes no está el Señor, que sea Él quien los dirija, que los llevamos delante de Él, Señor, tengo este plan, por favor, sé tú quien me dirija, y lo sometemos a su voluntad. Entonces, hermanos, podremos avanzar, pero no en el camino que el Señor quiere para nuestras vidas. Podremos iniciar un viaje como un barco, pero si no es el Señor quien lo dirige, el barco va a rondar por donde sea y no va a ir a ningún lado. Nos podremos estar dando de topes contra la pared por no avanzar con el camino que el Señor quiere, porque no queremos dejar la pasada manera de vivir. Y me parece que es en Lucas que dice que los vicios del mundo, las ganancias, la codicia es lo que los ahoga. Cuando alguien quiere solucionar todo con dinero, nos puede demostrar una mentalidad de alguien que no ha madurado en el Señor. Porque las cosas se solucionan con el Señor, no con dinero. Ahora, hermanos, los invito a que nos podamos hacer algunas preguntas. Y estas tienen que ser personales. No le vamos a contestar, no vamos a dar cuentas delante de alguien más. Sí, la palabra dice que daremos cuentas de nosotros mismos delante del Señor. Así que no puedo responder por quien está a mi lado. No puedo responder por mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanas, mis hermanos, ¿verdad? Primera pregunta. Y hermanos, seamos completamente sinceros con nosotros. Porque cuando alguien comete un error, trata de minimizarlo, de suavizar la situación. Pero cuando nos lo hacen a nosotros, ahí sí agraviamos, incluso exageramos la situación. Así que seamos sinceros, completamente sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es mi actitud al escuchar la palabra del Señor? ¿Acaso yo la recibo y la atesoro en mi corazón? ¿O actúo con desinterés y la termino desechando? Hermanos, en el primer caso, las personas que no desean entender la palabra desestiman la palabra, el mensaje, la palabra de Dios. No la palabra de cualquier persona, un hombre, la palabra del Señor. La desestiman, la desechan, la desprecian. Parece fuerte, pero es verdad. La desprecian, no le dan el valor que merece, entonces la terminan dejando.
¿Qué pasa cuando alguien se encuentra un billete en el piso? Un billete de 200, 500 pesos, de 1,000 pesos. 500, pensando en que se confundía el billete nuevo de 500 de Benito Juárez con el de 20 pesos. Y alguien dice, ay, me encontré 20 pesos. No, son 500 pesos. Y se alegran y lo toman. ¿Le da valor el billete? Es un papel. ¿Tiene un sentido, un valor monetario? Sí. Pero alguien que no se fijara, dijera, son 20 pesos. No, mejor me sigo. Tengo prisa. Y se perdieron de 500 pesos. ¿Verdad? Bueno, cuando no le damos el valor a la palabra de Dios, la terminamos desechando. Yo, hermanos, yo oro y pido al Señor que ese no sea mi caso. Que el Señor me libre de despreciar su palabra, de no valorarla, de no atesorarla en mi corazón. De que solamente llego el domingo, escucho el mensaje, me voy a comer a los tacos y regreso y me voy a mi casa y me voy a dormir y se me olvidó de lo que se predicó ese día. Se me olvidó quién predicó, qué dijo y qué quería enseñarnos. ¿A alguien le ha pasado que se le olvidan las cosas? ¿A alguien le ha pasado que va a media escalera y dice, ah, caray, estaba subiendo o estaba bajando? O que va al refri y abre y, ¿por qué venía yo? ¿Qué iba a sacar? Entonces, hermanos, podemos olvidar la palabra cuando no la atesoramos, porque la dejamos ahí, quietecita. Pero cualquier cosa me puede distraer y caminar y de pronto se me olvidó que ahí estaba la palabra. Viene el enemigo y la puede llevar, la puede arrebatar. Y el cambio que el Señor quería que tuviera nuestra vida ya no está, se pierde. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿cuál es mi actitud cuando escucho y recibo la palabra? Porque la puedo escuchar en un mensaje, la puedo leer mientras estoy teniendo un devocional. Incluso ya hay podcasts, hermanos, podcasts cristianos que hablan, comparten sobre la palabra, enseñan. Y a lo mejor yo puedo, sí, está bonito y demás, y me pierdo de una gran bendición en mi vida. ¿Cuál es mi actitud? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es mi actitud? La segunda pregunta, hermanos, es, ¿intencionalmente busco crecer en Dios y que mi vida sea transformada por el Espíritu Santo? Intencionalmente quiere decir que yo voy a poner todo de mí, voy a estar pensando en ello sin perder de vista, enfocado en que quiero que el Señor me cambie, o se me va a olvidar. Me puedo dejar llevar por la música. Es que está bien padre esa música y se me olvidó que quería que el Señor me cambie. Es que mira, está el partido ahorita con el Mundial, hermanos. Va a jugar, no sé, Brasil contra Holanda, un ejemplo. Y ya de pronto me olvidé de la palabra del Señor. Me perdí que yo quería que el Señor me cambiara, porque mi atención se fue a otro lado. Entonces, intencionalmente, busco yo que el Señor me cambie, me transforme. El salmista dijo, muéstrame mis pecados que me son ocultos a mí, que no los veo. Sé que no soy perfecto, pero hay cosas que ni siquiera me doy cuenta, Señor, que no las veo. Muéstramelas para cambiar. Porque si tú me limpias, seré más blanco que la nieve, más blanco que la lana. Intencionalmente, hermanos, ¿buscamos ser transformados o estamos cómodos como estamos así? Ahora, tercera pregunta. ¿He dejado atrás la vana manera de vivir o sigo siendo fuertemente influenciado por los placeres que ofrece el mundo? Veíamos que Dios puede ser de mis prioridades, pero también es las del mundo. Y entonces corro el riesgo de irme por el mundo, ser ahogado por estas tentaciones, lo que ofrezca el mundo, las riquezas, la codicia. ¿Sigo siendo influenciado por las cosas del mundo, hermanos? ¿Por los malos hábitos que antes tenía? ¿Por las cosas que sé que desagradan al Señor y aún las sigo haciendo? ¿Sigo siendo fuertemente influenciado por esto?
o estoy cambiando? ¿Dónde están nuestras prioridades, hermanos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Y dónde se encuentra Dios en nuestras prioridades? La última pregunta, hermanos. ¿Intencionalmente busco dar fruto? Y no solo un fruto cualquiera, el fruto que Dios quiere que demos. ¿O simplemente me mantengo como estoy? Estoy feliz, estoy cómodo en la posición en donde me encuentro yo. ¿Intencionalmente quiero dar fruto, hermanos? Y estas preguntas, hermanos, háganselas ustedes mismos. Vamos a ver aquí cómo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. Empezamos con una autoevaluación, una autoexaminación sincera con estas preguntas. ¿Dónde está Dios en mis prioridades? Si quiero ser transformado, dejar que el Espíritu Santo sea quien me transforme. ¿Mi vida está dando frutos como aquella buena tierra? ¿Estoy dentro de los de 30, 60, 100 o ninguno? Ninguno de los anteriores. Estas preguntas, hermanos, no son sencillas. No es de una respuesta sencilla y fácil de ¿quieres pozole? Vamos por pozole, ¿sí o no? Y ya. Sí, vamos. No, vamos a buscar otra cosa. No son así, con esa sencillez. Son preguntas difíciles que debemos tomarnos el tiempo para sentarnos y responderlas. ¿Qué va a llevar a esto, hermanos? Nos lleva a tomar una decisión. Esta decisión, tenemos dos opciones. Decisión número uno es decidir mostrar una buena actitud hacia la palabra, buscar a Dios intencionalmente y que mi vida dé un buen fruto, sea el 30, 60 o el 100%. Amén. La segunda opción es dejar todo de lado. Es más sencilla, más fácil. Dejo todo de lado. Porque en la primera opción involucra un sacrificio, involucra que yo sea intencional, que voy a salir fuera de mi zona de confort para buscar dar ese fruto. Entonces, podemos tener dos opciones: elegir ser intencionales con el Señor, elegir buscar el cambio, el ser como el Señor desea que seamos, transformados a su imagen, o puedo dejar todo de lado. No me tienen que responder, hermanos, pero ¿qué quieren elegir ustedes? Sinceramente con ustedes, ¿qué quieren elegir? Después de tomar la decisión, nos va a llevar a iniciar un crecimiento o continuarlo, un crecimiento en el Señor, en la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser intencionales, vamos a perseverar en crecer, en persistir, porque va a haber pruebas y tenemos que fortalecernos, nutrirnos en la palabra, en el Señor, con el Espíritu Santo, para que podamos enfrentar las situaciones difíciles y también ser diligentes en buscarlo día a día. Vamos a ver unos pequeños ejemplos, hermanos. Daniel. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Y no era por los alimentos, desayuno, comida y cena. Daniel oraba 3 veces al día porque buscaba la comunión con el Señor, buscaba la intimidad con su Dios. Se encontraba en tierra ajena, con dioses ajenos, pero él buscaba a su Dios. Sus amigos fácilmente dijeron: tenemos esta estatua, y cuando suene la música todos se tienen que arrodillar y adorar esta estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué hicieron sus 3 amigos? Dijeron: no, me voy a quedar firme porque no me voy a postrar ante una estatua, porque yo conozco al Dios verdadero. Hermanos, no eran los únicos 3 israelitas o judíos del pueblo de Dios ahí presente. No eran los únicos. No es como que hubiera 3 mexicanos y alrededor de 1000 rusos. Eran 3 varones del pueblo de Dios que decidieron no seguir las instrucciones de un hombre, sino honrar a Dios.
Pero no eran los únicos 3 del pueblo de Dios, había más. Y ellos decidieron dejar las cosas de lado. Tenemos un resultado maravilloso con estos 3 jóvenes. Entran 3 al horno de fuego, calentados 7 veces, pero ven 4 personas adentro. Imagínense la impresión de Nabucodonosor. Le llamó a uno de sus sirvientes: oye, ¿no metimos 3? No, yo veo 4. ¿Por qué no metimos? ¿Seguros que no metieron? ¿Por qué hay 4 personas allá adentro? Si metimos a 3, yo los vi. Imagínense la confusión, el impacto que causó en Nabucodonosor ver que había metido 3, pero había 4 personas adentro. ¿Y qué pasó después? Salen. Ni siquiera un pelo quemado. Sus ropas no olían a humo, a fuego. Porque 3 personas decidieron seguir al Señor, ser intencionales con Él, cuando el resto de su propia gente decidió ir con el mundo, con la instrucción que les dieron. Josué, en Josué 1:8 vemos que la instrucción que tiene Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, díganle al de al lado: de día y de noche. De día y de noche busca al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Decirle: te hablan. Esa palabra es para ti. Ahora, vamos a hacerlo diferente. Díganle al de al lado: de día y de noche yo voy a buscar al Señor. ¿Verdad? Porque alguien puede decir: Señor, si hay algo que tú deseas que se haga, hay un mensaje que quieras que sea compartido, hay una obra que tú deseas que sea hecha, mi hermano está listo. ¿Verdad? Queremos mandar al otro. Seamos intencionales, seamos responsables de nosotros mismos, de decir: yo quiero ser el que lo haga, yo quiero ser el que te sirva. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, a sacrificar nuestra comodidad para decirle al Señor: heme aquí, hazme crecer a mí? El rey David, hermanos, en el Salmo 84, versículo 10 dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Se acuerdan de aquel, hermano, aquel salmo? Si no mal recuerdo era el 73, de un hombre que se queja de que los malos son los que están rebosando en riquezas, que están bien, que se encuentran en la mejor de la situación económica, con todos los placeres. El Salmo de Asaf, dice mi hermana correctamente, el Salmo de Asaf. ¿Se acuerdan de ese salmo? Asaf se está quejando de que le está yendo bien a los malos. Y aquí David dice: preferiría estar en la puerta, afuera de la casa de Dios, que estar en todas las riquezas del mundo que son de maldad. Prefiero estar en la puerta de la casa de Dios. Mejor sería estar dentro, ¿verdad? Es mejor un día dentro, en los atrios del Señor, que fuera de ellos. Es mejor estar a la puerta del Señor que fuera de ella. ¿Cuántos de aquí, hermanos, podemos decir? No me tienen que responder: yo quiero estar en los atrios del Señor, quiero estar en la presencia del Señor. Y no solamente los domingos que venimos al servicio, o solamente cuando estamos en la alabanza, sino cada día. ¿A poco alguien riega las plantas una vez a la semana? Sé que hay plantas que sí aplican, pero digamos de las que no. Una vez a la semana, ¿se animarían a regar una plantita una vez a la semana? ¿Se nos va a morir? Hermanos, cuando mis papás a veces salen de viaje, ahí nos tienen a mis hermanas y a mí, a los 3, regando las plantas rápido, porque a veces se nos olvida regarlas. Y podemos ver como una plantita que ya estaba así, pobrecita, seca, revive con el agua. Entonces, ¿quién quisiera nutrirse del Señor una vez a la semana? Porque hay veces que así lo hacemos.
Hay veces que esa es la manera en que vivimos. Y yo les he mencionado el ejemplo del teléfono, que quien quisiera tener el teléfono descargado todo el día. Buscamos conectarlo, buscamos tenerlo conectado para poder utilizarlo, porque necesitamos muchas de sus aplicaciones. Lo usamos para muchas cosas a nuestro diario vivir. Pero si se nos empieza a bajar la batería, incluso ya hasta el 10%, estamos buscando dónde conectarlo o que nos rinda la batería. Bueno, así vivimos. Desconectados del Señor. ¿Quién quiere de aquí decir, yo sí quiero conectarme diariamente con el Señor? Con los apóstoles, hermanos, en Mateo 6, del versículo 5 más bien, del 5 al 15 habla sobre que les enseña a orar, sobre la oración. Y les habla que no sean como los que buscan la luz, los reflectores, que buscan ser visto por todos. Mateo 6 habla de que nos encerremos en nuestros cuartos, en la intimidad, en la privacidad, para que entonces el Padre nos exalte en lo público. Pero habla de que hay que buscarlo, no como una receta mágica de que de pronto ya tengo intimidad con el Señor, así porque lo deseé. Tenemos que buscarla y ser intencionales, con una buena actitud. También en 1 Corintios 11:1, Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo buscaba ser como el Señor, cambió su forma de ser. Pero les voy a mencionar 3 ejemplos también, 4, de personas que no quisieron y no apreciaron las cosas. Primeramente, Esaú, el hermano de Jacob. Esaú fue el primogénito, pero no apreció la primogenitura. ¿Por qué? Porque se la vendió a su hermano por un platito de lentejas. Si quieren, un pozolito, unas quesadillas, por un alimento, hermanos, que se termina así, rápido. ¿Qué fue que cambió toda la primogenitura? Por eso, por un alimento. ¿Se lo imaginan? Menospreció la primogenitura. No menospreciemos la palabra de Dios. Balaam, de ser un profeta, porque era siervo de Dios, pero era un profeta, tenía un don. Incluso lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios y él lo terminó bendiciendo. ¿Cuál fue su destino? Se dejó llevar por los placeres del mundo, las riquezas. Y en Josué 13:22 dice que lo mataron a espada. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino. De ser un profeta de Dios pasó a ser un adivino. Y sabemos que la adivinación no le agrada a Dios. Se alejó del Señor, lo dejó todo por las riquezas, por irse por hacer un adivino. Por último, hermanos, el pueblo de Israel en el desierto. Pasaron 3 días desde que cruzaron el Mar Rojo y ya se estaban quejando. Dios nos trajo a morir al desierto. Estábamos mejor en Egipto. Hermanos, ¿hemos escuchado hablar de las relaciones tóxicas? Bueno, así estaban ellos. Ellos preferían irse a Egipto que estar con el Señor. Se les olvidó en 3 días que eran esclavos, que los maltrataban, que les hicieron una matazón de niños. Olvidaron todo eso. Es que ya teníamos ajos, teníamos pescado, estábamos mejor, teníamos nuestras casitas, ahora estamos en la tienda. Se les olvidó todo eso. 3 días para que se pudieran quejar, que el Señor los trajo a morir al desierto. Menospreciaron la columna de fuego, menospreciaron la nube para que no los quemara, menospreciaron el milagro de que el Señor abrió el mar, menospreciaron las 10 plagas. Hermanos, murieron los primogénitos de los que son padres. Piensen en su primogénito, se murieron.
excepto los que estaban con el Señor, el pueblo de Dios. Era una lloradera, hermanos, algo terrible. Murieron los primogénitos, pero los del pueblo de Dios no. Y no solamente los humanos, hermanos, también los animales. De los que estaban con el Señor no murieron, de los que estaban con Egipto sí murieron, los primogénitos de los animales. Y se los olvidó y lo menospreciaron. A veces, hermanos, se nos olvida a nosotros las cosas que Dios hace por nosotros, y nuestra actitud hacia Él puede ser de rechazo. Entonces, hermanos, no olvidemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, por nosotros. Si alguien quisiera hacer una lista de todas las bendiciones que Dios les ha dado, bueno, llevaría mucho tiempo terminarla y no se acabaría en unas 10 hojas. Hay bendiciones que incluso ni siquiera supimos que venían por parte del Señor. Y a veces el Señor nos da una bendición que ni siquiera la vemos venir. Pedimos un milagro y nos lo da, gloria a Dios, pero a veces el Señor nos protege de algo, de una situación fácil, un ejemplo sencillo, en el camino. Pasa un perrito, un carro se frena que venía muy rápido y se detiene y nosotros pasamos. Es un ejemplo sencillo. Y ni siquiera supimos, ni nos dimos por enterados. Y el Señor nos protegió por un perrito. A lo que voy con esto es, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Seamos intencionales para buscarlo, con una buena actitud, ¿sí? Examinemos nuestro corazón y veamos cuáles son nuestras prioridades. ¿Dónde se encuentra Dios? Y menciono que seamos sinceros con nosotros mismos, porque si estamos mal o no tenemos a Dios dentro de nuestras prioridades, que Él debería ser la primera, entonces debemos buscar un cambio y humildemente pedírselo a Dios. Señor, cámbiame, ayúdame. Y entonces Él va a obrar con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Recordemos que debe cambiar, debe ser renovada nuestra manera de pensar. Que debemos dejar atrás el viejo hombre con sus hábitos, las cosas que hacíamos, que deshonraban y no le gustaban a Dios, que no le agradaban. Y vestirnos del nuevo hombre, con las nuevas condiciones que el Señor pone en su palabra. Recordemos que el Señor nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él, Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Amén, hermanos. Me falta un ejemplo, es Lot. En Génesis 13, Lot y Abraham se separan. Y Abraham le dice, no podemos seguir aquí conviviendo, nuestro ganado ya no hay tierra suficiente ni espacio suficiente para que convivan. Llévate tú a los tuyos, todas tus cosas a un lado, y a donde tú vayas yo iré en el sentido contrario. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si te vas hacia adelante, yo me iré hacia atrás. Lot echó un ojo hacia el terreno y vio que por aquel lado estaba Sodoma y Gomorra, ciudades terribles delante de los ojos de Dios, pero allá estaba el mercado, allá estaban las ganancias. ¿Y qué decidió? Dijo, ok, me voy hacia Sodoma y Gomorra, bye. ¿Y qué pasó? Abraham se fue hacia el lado contrario, hacia el desierto. Y el Señor le dijo, párate, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, oeste, y todo lo que veas será tuyo. Casi con ganas de subirse a un banquito, va a ver más lejos. Entonces, hermanos, Lot prefirió las ganancias del mundo, la codicia, y terminó perdiendo todo. Perdió a su esposa, perdió sus bienes materiales y bueno, una historia terrible con sus hijas. Así que, hermanos, la decisión es suya. No van a poder responder por quien tengan a un lado. Va a ser personal. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias por tu amor y bondad y gracias porque tú nos has dado todas las cosas, todas las bendiciones, Señor. Por ti estamos aquí, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Porque por tu palabra la creación es sostenida, por el poder de tu palabra las cosas se mantienen en su lugar. Padre, te pido que podamos ser hacedores, poner en práctica las cosas y no solamente ser oidores, alguien que escucha y se olvida al rato. Señor, te pido que podamos ser intencionales
Te pido que tu Espíritu Santo le hable a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor. Nos hable tu Espíritu Santo y nos mueva para que seamos intencionales, te busquemos de día y de noche. Que de día y de noche estemos buscándote, Señor, en la intimidad de nuestras habitaciones. Y Padre, podamos crecer, que sea el Espíritu Santo quien nos dé los nutrientes, la fuerza, la fortaleza para afrontar las situaciones difíciles. Y que también seamos transformados a imagen de Jesús, Señor, para que podamos dar un buen fruto, Señor. Un buen fruto al 30, al 60 y qué mejor, Señor, que al 100%. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra y gloria tuya, Señor. Amén.